En el año 2026, las televisiones dieron un gran despliegue sobre la entrada de 60.000 personas el mismo día por la frontera de Ceuta. Pero hubo formas diferentes de informar sobre ello. Mientras que las televisiones privadas ponían el foco en la responsabilidad del gobierno de España y del gobierno de Marruecos, la televisión pública ponía el foco en los peligros de la ultraderecha, tanto española como ultraderecha mundial. La crisis migratoria en Ceuta se agrava. En poco más de una semana, 1.500 personas han cruzado a nado desde Marruecos. El presidente Vivas pide ayuda y asegura que ya no cabe nadie más en los centros de acogida. El gobierno ceutí reclama a Moncloa medidas urgentes, entre ellas reforzar los medios de las fuerzas de seguridad y trasladar inmigrantes a otras comunidades. Además, pide un mando único para coordinar la respuesta y advierte de que si continúa el ritmo actual de llegadas, Ceuta podría enfrentarse a una situación similar a la que se vivió en mayo de 2021. Alguien sabe que si llega por vía marítima va a ser rechazado de manera inmediata, no lo intenta. Y si no lo intenta, no se juega nada. Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados. Ya no cabe nadie más. El ministro Marlaska se ha limitado a realizar una declaración genérica sin entrar en el problema de verdad. Es una situación extraordinaria, excepcional, que estamos enfrentando, pero no enfrentando sin medios, sino con los medios que ya tenemos de una forma permanente allí dispuestos y que estoy convencido que en breve podremos realmente solventar. ¿Es posible que Ceuta necesite una ayuda algo más precisa que esta? Una pregunta, ¿cuándo fue la visita de Pedro Sánchez a Argelia? Después del Mundial, creo que fue el 21. Fue justo el día después. El día antes, el día después, ¿no? Se fue después, justo, de la final, el 21 de julio, 20-21 de julio, la visita a Argelia, ¿no? Y tenemos ahora una crisis migratoria en Ceuta. Creo que negar que eso no es una casualidad. Bueno, desde el gobierno sí que puntualizan que Marruecos está actuando de manera leal. Yo creo que el problema es que el gobierno no tiene la capacidad para poder hacer crítica a Marruecos y eso es algo que no nos podemos permitir. Yo voy a poner Ceuta pide al gobierno la declaración de emergencia nacional por la llegada masiva de inmigrantes a nado desde Marruecos. Son imágenes de esta misma mañana. Cientos de jóvenes esperan a las puertas del centro de acogida que no da abasto. Es un río de gente en dirección a la frontera. Es la mayor crisis migratoria de Ceuta desde 2021, cuando entraron 5.000 inmigrantes en un solo día. La adopción por parte del Gobierno de la Nación de las siguientes medidas: la declaración de emergencia nacional, el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y el cierre de la mencionada frontera. Vivas pedía declarar la emergencia nacional, pero el gobierno lo descarta. Dice que la normativa no lo contempla en casos de flujos migratorios. No es posible declarar la emergencia nacional, asegura el gobierno. La normativa, dicen, es clara. En la lista de motivos para activar ese mecanismo no están los flujos migratorios. El gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio. Ha desatendido sus propias responsabilidades y ha desatendido el control de las fronteras de España, que es lo mismo que desatender las fronteras de Europa. Las juventudes del PP en redes hablan de invasión organizada y preparada, lo mismo que Vox. Ceuta está siendo invadida. Santiago Abascal en este tuit señala a los migrantes. Dice que no vienen huyendo de ninguna guerra ni de la pobreza. Familia, amigos, con gusto, para coger piñas secas en el monte, tienes que echar una instancia, burocracia que puede tardar meses, piñas secas que solo sirven como combustible para los incendios, y hay de ti si coges piñas sin permiso. Multa. Como si coges ramas secas, sin permiso, multa. O si desbrozas sin permiso, sanción. Eso sí, si entras de forma ilegal en España, sin tu pasaporte, sin permiso, si te saltas la frontera de nuestro país, no pasa nada.
anda, venid todos, que no pasa nada. No solo no les devolvemos a sus países de origen, que sería lo suyo, o simplemente los llevamos de regreso a Marruecos, que es por donde entran, y que lidien los marroquíes con sus nacionales. Es que además vienen, y lógicamente, que es lo que haría yo si migrase en su situación, pues se aprovechan del sistema de ayudas de este país. Están al borde del colapso, no cabe nadie más. Una enorme marea. Filas y filas de personas migrantes. Asalta España, mientras Marruecos no hace nada. Avalancha humana. Miren los montes del fondo y los estamos dejando pasar a todos. ¿Qué hay detrás? ¿Está organizada? Esto no puede ser. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nos hemos desplazado hoy a la puerta del Tarajal. No sé, tenemos vídeos en los que parece, si yo identifico bien la zona, que se ha abierto la puerta y está entrando gente a cascoporro. No sé qué opinión tienes de la crisis migratoria en Ceuta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, opino que estáis creando un clima de alarma social exacerbada y, a mi juicio, absolutamente lamentable. Esto es una crisis migratoria. ¿Y qué hacemos? Es una crisis humanitaria. Hablamos del ático de Ayuso. Yo entiendo decir que me parece que estáis creando un clima de alarma social. En primer lugar, hay que tratar la cuestión en origen. ¿Por qué toda esta gente sale de sus países de origen buscando una vida mejor? Pues es muy sencillo, te lo acaban de decir, si has estado viendo el programa, que no tienen pasta, que no ganan pasta, que no tienen trabajo y que vienen aquí a tener una vida mejor. Yo, que soy una persona empática, quiero que todo el mundo, independientemente de donde haya nacido, pueda tener una vida por lo menos mínimamente digna. Un nuevo asalto marroquí a la frontera española en Ceuta. Una vez más, las autoridades marroquíes han consentido una avalancha de jóvenes que se viene produciendo en los últimos días y que hoy ha provocado ya definitivamente el colapso de la ciudad. No hay cifras oficiales, pero el ritmo de entrada es tal que ya no hablamos de miles de personas, hablamos de decenas de miles de personas. Que están cruzando ahora mismo a Ceuta de manera ininterrumpida durante ya más de 10 horas, haciendo colas de kilómetros, sin encontrar resistencia ni en el lado marroquí, ni tampoco en el español, con fuerzas policiales totalmente desbordadas en el caso de España y con la permisividad total de los marroquíes. Es una situación extraordinaria, excepcional, que estamos enfrentando, pero no enfrentando sin medios, sino con los medios que ya tenemos de una forma permanente allí dispuestos y que estoy convencido que en breve podremos realmente solventar. Pues con esos medios habituales que ya están en Ceuta no ha habido solución para lo que está ocurriendo. Vicente, la llegada de personas desde Marruecos es incesante desde la frontera del Tarajal. Ya lo podemos ver, durante las últimas horas el flujo ha sido continuo sin apenas interrupciones. La ciudad está sumida en un caos. Podrían estar llegando hasta 200 personas por minuto, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente. Las Fuerzas Armadas están reforzando el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Esa es la imagen, son miles de marroquíes por las calles de Ceuta. ¡Adiós, Marruecos! ¡Adiós! La ley de extranjería sí contempla rechazar en la frontera a aquellas personas que entren de forma ilegal, por ejemplo a Ceuta o Melilla. Son las llamadas devoluciones en caliente. Pero hace 3 semanas, el Tribunal Supremo reinterpretó la ley y prohibió estas devoluciones a aquellas personas que entren a nado. Justo lo que está pasando ahora. La pregunta es clara: ¿por qué tras una sentencia del Supremo ha ocurrido una crisis migratoria en Ceuta? Llegó hace 3 semanas, el fallo del tribunal no dejó dudas. No cabe aplicar las devoluciones en caliente a quienes entren a nado en Ceuta o Melilla. Hace 10 días Pedro Sánchez realizó una visita oficial a Argelia, país enemigo histórico de Marruecos. El presidente del gobierno trataba de normalizar las relaciones con Argelia después de la crisis diplomática abierta en el año 2022 por el cambio de posición del gobierno español sobre el Sáhara Occidental. Además, ambos gobiernos cerraron un acuerdo político para aumentar las importaciones de gas argelino a España. Muy complicado en Ceuta, donde miles de personas han entrado y siguen entrando a esta hora a nado desde Marruecos por el espigón del Tarajal. Una nueva crisis migratoria, otra más, que ha desbordado la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma. Entre
Entre quienes cruzan nadando hay jóvenes, familias y niños en brazos de sus madres, muchos con flotadores. Unas llegadas que se suman a las miles de los últimos días y que no han parado durante toda la tarde. Después de horas de inacción, el gobierno despliega al ejército en Ceuta, en plena avalancha humana, con miles y miles de magrebíes que siguen entrando cada hora desde hace 10 horas. Llegan desde Marruecos ante la desidia de las fuerzas marroquíes y la impotencia de las españolas, en una crisis que puede dejar pequeña la de 2021, cuando 10.000 personas entraron en la ciudad autónoma con el beneplácito de Marruecos como medida de presión. No se entiende la permisividad desde Marruecos ni la falta de previsión y de amparo desde España. El discurso del gobierno y la realidad han discurrido por caminos opuestos, evitando cualquier fricción con Rabat. A las 2:49 de la tarde, el Ministerio del Interior agradecía los esfuerzos de las autoridades marroquíes. Según el ministro Marlaska, habían impedido miles de intentos de migración irregular en los últimos días. Pero, a la vez que se publicaba ese comunicado, esto es lo que pasaba justo a esa hora. Y sigue pasando, mientras el Ministerio emitía ese comunicado. Miles y miles de personas entraban desde Marruecos sin que se percibiera freno alguno desde el país vecino, y con la policía y la Guardia Civil totalmente desbordados. Ha sido un auténtico alud, han entrado menos por el aire, por tierra. Luego han llegado, ya los están viendo, algunos muy exigentes además, ya pidiendo atención médica, alimentación, reivindicando derechos y dando por supuesto que esta es la manera de llegar a España y que en España se les va a atender y se les va a mantener en esa misma España que esta semana no tenía hidroaviones suficientes para que a la gente no se le quemara su casa, sus propiedades. En fin, ahí lo están viendo, corriendo, celebrándolo. Bueno, las habéis visto todos, ¿verdad? Sí. Ahora nos vamos a recrear en ella. A ver, todos ingenieros y cirujanos que vienen a pagar nuestras pensiones, que huyen del hambre, de las guerras, de las epidemias, ¿verdad? Unos dicen que es que en Marruecos lo pasan fatal. Debe ser que las mujeres allí viven estupendamente, ¿verdad? Porque solo vienen personas de 23 años, obviamente con el permiso y el impulso de las autoridades marroquíes. Sin ellas no se mueve un dedo ahí en la frontera. Fran, algunos dicen 20.000, otros dicen 30.000, otros dicen 40.000, no sabemos si esto va a acabar o no. Y esto que estamos viendo es una invasión. Y cuando un gobierno no es capaz de proteger sus fronteras, que me digan a mí ¿para qué sirve un gobierno? Que estamos viendo que es gente, pero por cierto, seres humanos desesperados que quieren huir de la pobreza de una dictadura como es la de Mohamed VI, es algo que ha sucedido siempre. Esta situación hoy está provocando una descarga especialmente en la ultraderecha, los grupos internacionales pidiendo el cierre de las fronteras y los políticos aquí, como Santiago Abascal, hablando de una invasión con el Partido Popular, diciendo: cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. La imagen que están viendo es ahora mismo la de una crisis humanitaria. Lo cierto es que dos países al menos están pidiendo ya, jugando ya con el cierre del espacio de Schengen. En Francia lo ha hecho la ultraderechista Marine Le Pen. En Italia, el gobierno de ultraderecha de Meloni pide también cerrar el espacio Schengen. Una clara declaración de guerra y de intenciones. Y aquí hay dos formas de posicionarte: o con el pueblo español, con España y proteger a nuestra gente, o con los vasallos y con los oligarcas. Creo que la derecha española está dando un ejemplo más de cierta sumisión con Donald Trump, con Netanyahu y con Mohamed VI. Pero Javi, es que imagínate que abren ese supermercado que nos estamos mostrando y toda esa avalancha entra. Es que es inasumible, con dos vigilantes de seguridad que no pueden hacer nada. Había tiendas abiertas, cuando yo llegué a Ceuta eran las 12 de la noche, había como tiendas de ultramarinos, por así decirlo, la arrasaron. ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque es una locura eso, ¿no? Total, un miedo que te cagas, ¿Tienes miedo? No miedo, es que no, yo, mi familia, todo el mundo. Y esto
está siendo utilizado por la ultraderecha para llamar incluso a la violencia. Atención a lo que acaba de decir Santiago Abascal. Hay que echarlos a todos, dice. Si no lo hace el gobierno español, que lo hagan los españoles. Se está apelando de la misma manera que el año pasado vivimos Torre Pacheco a escenas de violencia contra musulmanes, marroquíes. Se está pidiendo la violencia en la calle. Se está jugando, y lo está haciendo toda la ultraderecha mundial, a hablar de invasión, de chicos en edad militar y a discursos como estos. Cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. Invasión y que se responda en la calle. Yo creo que la derecha con esto se retrata. Por nuestras fronteras. Esto es una invasión en toda regla. Llevamos años denunciándolo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Militarizar la frontera sobre la marcha. Que no entre ni uno más. Y todo esto se produce por culpa del gobierno de Sánchez. Porque han tomado la decisión clara y expresa de abrir y rendir la frontera sur de España y de Europa. Hay que cazarlos a todos uno por uno. ¿Cazarlos? Por Dios, señor Figaredo. Escúcheme. Bueno, pero hablar de caza, son seres humanos. Yo tampoco voy a permitir ciertas cosas, señor Figaredo. Por donde han venido. Esto es una invasión en toda regla. Están atacando y asediando España y Europa. Y si lo permitimos, esto es el fin de España y el fin de Europa. Porque de momento vamos a hacer la función pública que tenemos los medios de comunicación, que es demostrar lo que está ocurriendo y narrar las formas sin perder el respeto mínimo, que es a los derechos humanos, que yo creo que eso tiene que estar por encima y eso sí que es internacional. Gracias. Y los derechos humanos de esta chica, que no puede ir a trabajar, que estaba llorando en su casa. Gracias. Cuyos hijos no pueden salir a las calles. Los derechos humanos de estas personas que... Desde luego. Los derechos humanos de los españoles que no son atendidos en la seguridad social porque son los últimos. Siendo sobrepasado, y lo que es extraño es que haya fallado todo. Todo. Es imposible pensar que el CNI no sabía de este flujo migratorio que se estaba preparando. Esto no se prepara de un día para otro, ni muchísimo menos. El gobierno ha actuado muy tarde, ha esperado mucho. Ahora ya tenemos un problema de difícil solución. Lo que es un ataque a la soberanía nacional de un país de la Unión Europea. Es decir, es lo que es. Puedo decir, en Polonia, cuando lo hizo Bielorrusia, se vio muy claro. No había ningún tipo de duda de lo que se trataba, de que era utilizar los flujos migratorios como parte de una guerra híbrida. Era muy claro. Y además es que ha habido unos días, es decir, es que hay cosas que caen por su propio peso. La última vez que ocurrió fue en 2021, después de que España acogiera al líder del Frente Polisario por razones humanitarias en el Hospital de La Rioja, en 2021, ¿vale? Hoy ha ocurrido después de que, con una cronología muy breve, primero, en abril del 26, tanto Díaz Balart, el republicano, una de las manos derechas de Marco Rubio, Díaz Balart, como Ted Cruz, presentaron ambos unos proyectos de ley en el Senado y en el Congreso, paralelos, espejos a la vez, en el que por primera vez se decía que tanto Ceuta y Melilla eran territorio marroquí con soberanía administrados por España. La primera vez que nadie de la administración de Estados Unidos se refiere en esos términos. La primera vez, ocurrió en abril del 26. Instaban al secretario de Estado, a Marco Rubio, a que iniciase negociaciones con Marruecos y con España para tratar la soberanía de Ceuta y Melilla. Eso ocurrió en abril del 26. Luego llegamos, el 15 de julio llega a nivel más doméstico y llega Francina Armengol, la presidenta del Congreso, y recibe a los niños saharauis en el Congreso y habla de la responsabilidad histórica que tiene España con el Sáhara. El día 21 llega Pedro Sánchez y se va a Argelia y vuelve a intentar restablecer las relaciones que teníamos rotas desde 2021, desde la última vez. Y llega el 23 de julio y se aprueba la ley de nacionalidad saharaui que otorga a los saharauis la posibilidad de la nacionalidad española, mientras el Partido Socialista intentaba quitar de los textos todas las denominaciones del pueblo saharaui porque sabía que eso podía molestar al pueblo. Sí, ha habido que dar
Más de 50.000 personas han entrado irregularmente en Ceuta en solo 24 horas. Es la mayor crisis migratoria de la historia de nuestro país y la gran mayoría ha pasado la noche a la intemperie y deambulan por las calles. La ciudad autónoma está colapsada. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y señala a un culpable, las mafias. La lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. La ministra: no se dejen engañar por las mafias, que el destino final va a ser la devolución y todo ello con arreglo a la legalidad española. Sí, si me permites, Inés, me gustaría decir que la conferencia de prensa del presidente del gobierno me ha parecido que tiene algunos aspectos de tomadura de pelo a la ciudadanía española. Cuando nos habla de las mafias, yo quiero insistir en que mafias no hay. Hay gente, jóvenes, a los que llega de forma muy difusa y confusa una noticia sobre la sentencia del Supremo, que creen que hay un boquete migratorio que se está abriendo, que ven mensajes en TikTok o en Facebook, que se sigue utilizando mucho en Marruecos, que se coordinan a través de grupos de Facebook y que se ponen en camino hacia Castillejos, la ciudad pegada a Ceuta. Aquí si hay gente que se ha lucrado, entre comillas, son los autobuseros que de Tánger o de Tetuán han llevado a jóvenes y a menos jóvenes a la frontera, son los taxistas colectivos. Pero repito, aquí no hay mafias. En otros lugares del mundo sí hay mafias con la inmigración, pero detrás de los que se echan al agua en la playa de Castillejos, detrás de los que caminan a lo largo del Espigón, no hay mafias. Me gustaría dejarlo muy claro, y el presidente del gobierno lo sabe, como también lo sabía en 2021. El hecho es muy simple. Marruecos está controlando un continente, no está controlando un país que no entre, está controlando un continente en la puerta de África. Y es muy fácil decir que Marruecos está dejando a gente pasar cuando Marruecos tiene que controlar un continente y vosotros no habéis controlado ni una frontera de 5 metros. Una frontera de 5 metros donde había 2 guardias civiles y donde Nacho ayer estuvo 4 horas diciendo dónde estáis si no aparecieron. Entonces es muy fácil echar la culpa a un país que tiene que controlar un continente entero, porque esto no se trata de Marruecos. No eran solo marroquíes los que vinieron ahí. Marroquíes, argelinos, subsaharianos, había muchísimos inmigrantes. Pero es muy fácil manchar a Marruecos cuando es Marruecos el que tiene que frenar un continente. Marruecos se mancha cuando solo. por decir, todos los que vengan nadando no se les va a echar. Es que mañana dice el Tribunal Supremo, todos los que vengan en bicicleta, no los echan ni vienen en bicicleta. Esa es la realidad. La ley fácil que tiene este país de normalizar. ¿Y tú qué harías? Endurecer las normas, endurecer las leyes migratorias. Tú que eres magrebí, a todo el que entre a la puñetera calle. Ilegalmente a la calle. Sin ningún... 200 por minuto. 200 por minuto. Eso sumaba 12.000 a la hora. Y han sido un montón de horas. Llegamos, el cálculo que incluso me hizo Luis Mayendía, que es excomisario dedicado a extranjería, conozco muy bien. Me dijo que podía llegar a 85.000. Y por lo tanto Estados Unidos está metido hasta el cuello en esta cuestión. Pero, ¿qué puede haber detrás, según tú? Ya Estados Unidos, aparte de haber reconocido la soberanía del Sáhara por parte de Marruecos, ya dejó caer que Ceuta y Melilla no estaban bien gobernadas por España, ¿no? Y todo lo que ha pasado ahora se han confluido una serie de circunstancias que han producido este alud que está haciendo la derecha de este país alineándose con potencias extranjeras. Es lo que me gustaría saber, comprando el relato a la vez de Donald Trump y de Israel para atacar al gobierno de España y vendiendo a su propio país ante los intereses de potencias extranjeras. You know, I saw Spain yesterday, and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected. We're not in office. Our country will be invaded at levels that made Spain look small time. Because when you look at what happened to Spain, they don't know what to do. And it's happening again today. They're coming in by the tens of thousands. And what that is weak law, bad management. Abascal no se va a atrever a mencionar a la administración Trump
Cuando Abascal haga una crítica a la administración Trump, que ha presumido de que si le ganan las elecciones el bando de enfrente se va a convertir Estados Unidos en Ceuta, entendemos que si unimos la línea de puntos, Donald Trump y Estados Unidos está detrás de todo esto. Y Abascal nunca va a poner por delante a España frente a sus amigos ultraderechistas. ¿Algún interés de Estados Unidos, algún interés de Israel, más allá de lo de Marruecos? Pues lo que está claro es que no estamos ante una crisis migratoria. Lo que hay ha sido una jugada, una invasión, hay que decirlo, así de claro, con el beneplácito de Israel y de la administración norteamericana. Las autoridades calculan que en las últimas 48 horas han entrado en Ceuta entre 50.000 y 60.000 personas procedentes de Marruecos. Buenas noches, la situación en Ceuta es inabordable, solo hay que pensar que en 2 días han llegado a la ciudad el equivalente al 60% de sus habitantes. Por poner solo un ejemplo, el municipio de Madrid tiene 3,5 millones de habitantes. Es como si entre ayer y hoy hubieran entrado en la capital más de 2 millones de personas al asalto. Es insostenible y es inseguro y esto no puede ser así. Yo estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo si tengo ganas hasta de llorar? La avalancha humana ha obligado a mantener cerrados casi todos los comercios por temor a robos o incidentes y en general hay miedo entre la población que exige una solución inmediata. Interior. ¿Qué tal están? Buenas noches. La gran mayoría de los 50.000 migrantes que entraron ayer de forma irregular en Ceuta han regresado ya a Marruecos. Lo han hecho 48.300 personas. Mucha gente no quiere salir de las casas porque llevo ya encerrado 2 días. Calles casi vacías y persianas bajadas. Los negocios cerrados como en la pandemia. No podemos comprar comida, no podemos hacer absolutamente nada. Todo está cerrado, los hostales están cerrados, los hoteles están cerrados. Y lo que el gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país. Preferimos siempre una inmigración legal, ordenada y segura para todos. Inmigración ordenada y segura, dice la embajadora. Marruecos no se inmuta mientras Ceuta colapsa. Y la situación entre vecinos y comerciantes es de tensión, de miedo, de incertidumbre ante lo que pueda pasar esta noche y los siguientes días. Los ceutíes hoy han dicho basta. Ahora mismo una ciudad sin ley. Así protestaban delante de la asamblea. Estamos hartos de que se baile al son de Marruecos. Que lo digan. Hoy muchos vecinos de la ciudad autónoma se han quedado en sus casas, atrincherados, asomándose por las ventanas. Esto es impresionante. Lo están invadiendo. ¿Esto cómo lo van a alargar ahora? El asalto genera tensiones con socios europeos. Italia endurece sus controles con España en las entradas al país por mar y por aire. También Francia refuerza su frontera terrestre. Sí, pues Giorgia Meloni había anunciado esta tarde a bombo y platillo el cierre de las fronteras aéreas y marítimas con España, pero poco después el Ejecutivo italiano ha tenido que salir a aclarar, a matizar esta medida, que en la práctica supondrá la introducción de controles fronterizos aleatorios que afectarán únicamente a los pasajeros que lleguen de España, pero que provengan de terceros países fuera de la Unión Europea. El Gobierno dice que no afectará ni supondrá un agravio burocrático para los miles y miles de turistas europeos que en plena temporada alta estos días llegan a Italia. La medida, que es un mensaje directo de Giorgia Meloni. Otros países han seguido la estela de Meloni. El gobierno de Finlandia, sostenido también por una coalición de partidos de derecha y ultraderecha, ha dicho que España ha fracasado en la defensa de su frontera y ha pedido que le expulsen del espacio Schengen. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, cree que es inaceptable y propone devoluciones de inmigrantes rápidas. A mí me da como italiano me da especialmente vergüenza el mensaje en Twitter ayer de Tajani, el ministro de Exterior, y me da una vergüenza tremenda porque hace unos años, todos acordaréis que en 5 años en Lampedusa llegaron 500.000 inmigrantes. Ningún país de la Unión Europea pidió que se cerrara el espacio Schengen a Italia. Por eso me da una vergüenza tremenda la falta de solidaridad que hemos visto ayer el ministro de Meloni, pero claro, la situación geopolítica ha cambiado. Ahora mismo en Europa gobierna en algunos países como en Italia la extrema derecha. Primero, la vulnerabilidad de España para defender una parte crítica de su territorio. El gobierno desoyó las alertas durante días y la desidia facilitó la entrada de 60.000 personas en pocas horas. También indica la escasa fiabilidad que ofrece nuestro vecino del sur, que no controló la avalancha por incapacidad
o quizá para presionar o para tantear el terreno. Esta noche es cruda. ¿Cuántas personas sabemos que han entrado en Ceuta? Se dijeron 60.000 y otros medios dijeron 80.000. No se sabe la cifra exacta. La gente que ha entrado quería refugiarse en algunas de las viviendas. Parece que también quisieron ocupar algunas estancias y se montó pues un follón bastante importante. Se sabe que en urgencias han sido atendidos algunos de estos inmigrantes con heridas de arma blanca en algunas reyertas que han tenido. Sobre todo en el día de ayer tenían hasta miedo, lo decían, veían una ciudad colapsada y está la duda, no, esto es un bulo, no es un bulo. Bueno, las imágenes, por ejemplo, de entradas en comercios existen, evidentemente, vamos a verlas. Esto se ha grabado y evidentemente también las redes sociales han sido punta de lanza, punta de vanguardia, contando lo que a veces no en todos los sitios se cuenta. ¿No ha tomado medidas? ¿Ha servido de algo en la política de apaciguamiento continuo con Marruecos? ¿Ha servido de algo claudicar con nocturnidad en la soberanía, la reivindicación de la soberanía, de la autonomía del Sáhara Occidental? Marruecos no está enfadado. Marruecos es parte de una política que está marcada en su constitución, que es uno de los pocos países del mundo que su constitución no tiene límites, tiene lo que se llama el hudud al-haqqa, la verdadera frontera. Y la verdadera frontera incluye Ceuta, Melilla y también Canarias. Marruecos tiene mucha paciencia y tiene muchas fórmulas para esa política expansionista. Lo que estamos viendo es parte de ello. Emprendían el camino de regreso horas después de haberse jugado la vida para llegar a Ceuta. La inmensa mayoría ha optado por desandar el camino y volver a Marruecos. La gran mayoría de las más de 50.000 personas que entraron de manera irregular en Ceuta el jueves han regresado ya a Marruecos. Hoy el flujo en la frontera se ha mantenido, aunque muchos todavía permanecen en las calles de la ciudad autónoma. De hecho, es la contraria. Una columna con centenares de migrantes que, escoltados por militares y policía, volvían a Marruecos. El gobierno sostiene que la inmensa mayoría de migrantes ha optado por regresar a Marruecos, aunque quedan de momento miles de menores en Ceuta. Porque el asunto es que ahora nos dicen que se está volviendo y tenemos compañeros que nos van a contar cómo es esa vuelta y es como si fuera un automatismo. La pregunta es, ¿tú te has jugado la vida para entrar aquí? Y en cuanto te dicen algo, ¿quién te lo dice? ¿Las redes sociales te lo dicen? ¿Te lo dice el gobierno de Marruecos? ¿Quién te lo dice? ¿Y cumples radicalmente y te vuelves de la misma manera? Que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas. Según las últimas cifras del gobierno, de los 50.000 que llegaron a nuestro país, más de 48.000 ya han regresado. La crisis no se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante y que se ha revertido la situación casi en su totalidad. A pesar de... Se va normalizando relativamente la situación en Ceuta. Interior calcula que la inmensa mayoría de los casi 60.000 migrantes que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma ya han regresado a Marruecos. Pese a todo, todavía quedan grupos de migrantes que siguen en varios puntos de la ciudad y se resisten a salir. En las calles del centro ya hemos visto comercios abiertos y los ceutíes han podido salir de sus casas con cierta tranquilidad. Hay que cazarlos a todos, uno por uno. ¿Cazarlos? Por Dios, señor Figaredo. Escúcheme. Bueno, pero hablar de caza, son seres humanos. Lo primero que nos sale cuando vemos a Figaredo hablar de cazar, te sale ese orgullo de decir, este no caza ni a una mosca en su casa. Pero la realidad es que es un fascista y hay que tomárselo más en serio de lo que parece por muchas pintas que lleve este tipo. La realidad es que este es un fascista que está llamando a cazar a seres humanos. Ese número que puede estar entre 50.000, 60.000 los que entraron, la correspondencia es que casi todos ellos han salido ya de Ceuta. La reacción del Gobierno de España, del conjunto de autoridades e instituciones, revertiendo esta situación. Tengo la sensación de estar asistiendo a una de estas operaciones de falsa bandera a sus intereses. Yo creo que solo hay que poner los puntos, unir los puntos. ¿Quién ha salido a hablar? Donald Trump, Meloni, la ultraderecha de Finlandia, la ultraderecha francesa, para saber exactamente qué es lo que ha pasado en Ceuta, qué es lo que está pasando en Ceuta y qué partido se está intentando sacar de ello. Tú hazte una pregunta, Jesús, ¿qué tienen en común Meloni y Donald Trump? Yo te doy la respuesta, que tienen elecciones el año que viene. Han llegado a Ceuta porque la situación se ha vuelto insoportable y España ya no aguanta más. Bertrand Endongo, como un corresponsal de guerra agotado, para informar
o desinformar de primera mano. Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar. Y Alvise recibido de esta manera por los ceutíes. Tampoco faltan los ultracatólicos de Acte Oír. Esto se llama invasión. Es una guerra. Que lamento la verdad que haya determinado hecho delictivo que se confunda con el periodismo. De verdad que hace tiempo que lo lamento. ¿Pero qué busca esta gente? ¿Qué puede perseguir? Esta gente busca clics, esta gente busca likes, esta gente busca volver a cerrar mítines, esta gente busca volver a ser más famosa y ganar más dinero. Desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración para impedir ese flujo de personas y sobre todo para que retornaran inmediatamente, como está ocurriendo. La inmensa mayoría de aquellos que entraron ya están de vuelta en Marruecos y sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la última persona que haya entrado en Ceuta regrese. El pueblo de Ceuta está parando, frenando a estos agitadores de ultraderecha que están buscando, esta era la lectura hoy del gobierno y del delegado del gobierno, desestabilizar la situación. ¿A qué ha ido el señor Feijóo a Ceuta? ¿A explicarle al presidente ceutí, al señor Vivas, su prioridad nacional que pacta con Vox, a hacerse fotos? Miembros del Partido Popular que acompañaban al señor Feijóo con agitadores, que el señor Feijóo no conoce lo que es arrimar al hombro. Esta es la imagen de Santiago Abascal llegando a Ceuta después de que la repatriación de la mayoría de los inmigrantes de Marruecos ya hubiera tenido lugar. Y diciendo esto. Nadie puede negar que la entrada de 65.000 personas, según se dice en estos momentos, no sea una invasión, y estamos ante un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez, porque no hay ningún tipo de represalia, porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos. En la calle, esos agitadores de ultraderecha están viviendo escenas como estas. ¡Viva Fidel! ¡Hijo de puta! ¡Viva Fidel! ¡Hijo de puta! Así salía corriendo el agitador de ultraderecha Vito Quiles, que había acudido así, rodeado de la bandera y pidiendo que se siguiera. Quienes están viendo que se encaran con él son españoles de Ceuta, diciéndole no y expulsando de allí no solamente a Vito Quiles, también a agitadores como Alvise. Que ha tenido que salir de Ceuta escoltado, como están viendo, y al que el pueblo de Ceuta le gritaba que esto no es, como fue el verano pasado, Torre Pacheco, terreno para el racismo. Bueno, lo primero es condenar a esa extrema derecha que está no solamente yendo a enfangar todo a Ceuta, sino que también poniendo el foco en las personas. Es decir, las personas, los marroquíes que han llegado, tienen todo el derecho del mundo a intentar buscar su mejor futuro. Todo el derecho del mundo. Pero Esta panda de fascistas y escuadristas ha ido algunos a rascar likes, otros a rascar respaldo para el escaño en el caso de Alvise Pérez, otros para que tengan su dosis de casito. Pero creo que es igual de importante la respuesta de los ciudadanos de Ceuta. Los ciudadanos de Ceuta les han expulsado. Los ciudadanos de Ceuta han reaccionado frente a estos escuadristas y han dicho: aquí no vais a robarnos nuestra paz. Y al final, Vito Quiles, el Dioni de Temu, ha acabado siendo el galgo de Ceuta, porque se ha ido por patas, porque cuando la ciudadanía no quiere que vengan escuadristas a romper su armonía, su concordia, su ciudad, te echan por la puerta de atrás. Y esto no es sencillamente oportunismo, esto es ir a infundir la inseguridad, que esto es más grave todavía. Es decir, porque al final el oportunismo pues es legítimo que una persona pues quiera buscar y conseguir rédito político o el rédito que sea, ¿no? Pero esto, lo verdaderamente grave es que fueron a Ceuta a incendiar las calles, fueron a Ceuta, por tanto, a agravar la situación de seguridad y, por tanto, en fin, a entorpecer todo, incluso, insisto, a nivel de seguridad. O sea, es verdaderamente grave e incluso yo creo que cabería incluso aquí en este caso una denuncia a estas personas por ir, en fin, a agitar, a usar las redes sociales para incendiar
incendiar todavía todo más. Insisto, esto es mucho más grave que un simple oportunismo. Mira cómo corre. Un simple oportunismo. Esto es mucho más grave. Y el Partido Popular, en fin, yo creo que ya clarísimamente se ha sacado la careta. Lo que quiere es fagocitar a Vox, quiere por tanto copiar en tantas ocasiones las formas de Vox, porque tiene la obsesión de, dejó de ser un partido de centro derecha ya, y tiene la obsesión de fagocitar a la derecha, por tanto ser un partido de derecha. Eso es en lo que está el Partido Popular, por desgracia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que los carroñeros son animales que se alimentan principalmente de carroña. Y en Ceuta es lo que ha habido, un problema de exceso de carroñeros. Y un problema también que el Partido Popular no sabía yo, que, bueno, sí que lo sabía, ¿no? Que últimamente está muy cerca de estos carroñeros que intentan solo sacar rédito de la desgracia. Que ha sido una invasión ilegítima con violación de las fronteras del territorio nacional. La segunda parte es además una ocupación absolutamente ilegítima e ilegal de una ciudad española y una dejación de funciones por parte del gobierno español ante una clarísima organización del otro lado de la frontera de los servicios secretos, nuevamente la policía e incluso el ejército de los marroquíes. Hay varias ciudades de Ceuta. Ahora estamos en el centro y se está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que todo vuelva a la normalidad, a ver si hoy pueden empezar a abrir los comercios, pero en cuanto sales a la playa, al Ceti, a los barrios, hay 4.000 personas, se supone, que tampoco se ha contado uno a uno, que están escondidos en el monte. Hoy la noticia que hace aquí temblar es, se supone que han podido entrar con estos migrantes yihadistas. Están aquí en Ceuta y luego, claro que los servicios de inteligencia, claro que, ¿cómo no lo van a saber? Hoy también sabemos que el CNI lo supo y lo transmitió. ¿Por qué no se hizo nada? Incompetencia. ¿Qué es lo que está pasando? De Marruecos ante esos términos. Bastaría con que dijera la verdad para variar. Un segundo. Hay un punto intermedio entre llamar invasión a lo que pasó este jueves y ser mínimamente crítico con la pasividad de las autoridades marroquíes. Pero por supuesto, pero ¿sabes por qué lo estoy diciendo, Inés? Porque lo estoy diciendo porque el líder de la oposición, si estuviera hoy gobernando, hablaría de invasión porque ya lo ha hecho. ¿Y cuál sería la reacción de Marruecos? Pregunta. Y el líder de Vox ha hablado de invasión. ¿Y la reacción de Marruecos cuál sería? La pregunta es, ¿dónde queremos llegar? ¿Queremos escalar el conflicto? Porque evidentemente aquí hay lo que hay. ¿O queremos rebajar ese conflicto? Esa es la pregunta que tengo. Parece que hay evidencias de que el gobierno marroquí o sus servicios conocían la invasión de Ceuta. Parece que hubo una dejación de funciones por parte de la Gendarmería, si es que no hubo una colaboración estrecha, como dicen algunos periódicos que han señalado la presencia de agentes entre los manifestantes, y el ministro de Asuntos Exteriores, en vez de llamar al embajador de Marruecos, llama al embajador de Italia para recriminarle que adopten medidas para que esa inmigración masiva no se traslade sus fronteras. Es realmente pintoresco este tema. Pero muy peligroso, ojo a esto, los bulos que están circulando en Estados Unidos y en otros países sobre la situación que se ha vivido en Ceuta. Están utilizando imágenes de varios países, de diferentes contextos que no tienen nada que ver con lo que ha sucedido, y están hablando de que hay una invasión en España y de que toda esa gente está a las puertas de Europa y que obviamente pues presentan a España como la puerta de Europa que hay que resguardar y que en manos de un gobierno de izquierdas pues está en peligro, ¿no? Y todo esto, los ultras a nivel internacional se están ayudando no solo Bueno, es que, Miquel, todo lo de la invasión es lo que están diciendo los propios políticos españoles. Quiero decir, lo escuchábamos hace unos minutos al propio Feijóo, le escuchábamos también a Abascal, es que son los propios políticos los que hablan de invasión, ¿no? Ese es el problema, que la propia oposición de este país, la derecha de este país, está comprando ese relato de que España es un país que está siendo invadido. Brutal, brutal. Yo creo que es la mayor locura que yo he vivido en mi vida, pero con total y absoluta diferencia. Es que fue poner un pie en Ceuta el jueves, horas después del asalto, y nosotros cuando bajamos del ferry íbamos recorriendo las calles, era un caos. Yo estaba alucinando. Hogueras por todos los lados, gente por los tejados, intentando llegar a buscar comida. Nosotros incluso ese día dormimos en un apartamento porque había imposibilidad de alojarse en hoteles debido al aluvión que había habido. Nos dormimos cerca del CETI. Yo miraba por la ventana, veía el CETI y escuchaba estampidas, cargas policiales, sirenas, todo tipo de gritos que asustaban. O sea, no podíamos pegar ojo. Y fue levantarnos por la mañana
y ver a todos los chavales intentando colarse en esas casas. Aquí no se ha resuelto nada. Aquí el gobierno se ha ido de vacaciones, ha hecho un vídeo de una playlist muy chula que tiene este señor, pues yo ya no le llamo ni señor presidente, este es un sinvergüenza, que ha abandonado a su país, porque esto es España, ¿eh? Y está en connivencia con Marruecos, ¿eh? Una democracia en connivencia con un gobierno criminal, porque los que mandan a su pueblo a morir en el mar son criminales. Esto es una crisis, pobrecitos, no, pobrecitos los españoles. Otro buen ejemplo de la diferencia de criterio fue la entrevista del día 5 de agosto al presidente de Ceuta en Televisión Española. Mientras que el presidente de Ceuta, del Partido Popular, quería poner el foco en la responsabilidad del gobierno socialista, la presentadora estaba más interesada en enfrentar al presidente de Ceuta con los presidentes autonómicos de las otras autonomías gobernadas por el PP. Habla usted de recurrir a los resortes que la ley les permita. ¿Van a acudir a los resortes que la ley les permita con las comunidades que digan que no cumplen? Pero yo lo que no entiendo muy bien, de verdad se lo digo. Lo digo porque la competencia es autonómica y está por ley que ellos tienen que asumir. No, pero digo que ustedes nada más que me están hablando del tema de los menores. Y ya les he dicho que son niños pequeños de 5 años, de 10, de 12. Estamos, claro. Sí, y que estamos acogiendo a 1.200, Por supuesto, pero no hablo del papel de Ceuta, hablo del papel de otras comunidades. Usted habla de recurrir a la ley, van a recurrir a la ley si otras comunidades dicen que no cumplen. Yo quiero hablar que estamos viviendo una situación de absoluta excepcionalidad. ¿Me puede usted decir? Sí, eso ha quedado claro, presidente. Yo le pregunto si van a acudir a la ley. No, claro, no ha quedado. Pero sí, es la tercera vez que lo dice. Lo digo por si van a acudir a la ley. Es que no hablamos, sí, pero me está usted llamando pesado, o no lo sé. La crisis migratoria tenía muchos focos y muchos ángulos, pero a efectos mediáticos solo interesaban dos focos. El foco de la culpa de todos del señor Pedro Sánchez y el foco de la culpa de todos de la ultraderecha.